En algunos lugares esto se agrupa y se considera un tema tabú. Estar solo y sentirse solo. Espacio para reflexionar sobre quién ser, hacia dónde ir y qué queremos en la vida. Consumimos relaciones como comida rápida. Cada emoción que no sacamos de nosotras mismas, digamos, que no dejamos fluir a través de nosotras, resulta que se manifiesta como alguna enfermedad. Nuestra flora intestinal realmente controla nuestra vida, hormonas y antojos. Por ejemplo, hacer una prueba y ver qué me aconsejaría aquí. Respirit Me. Silvia, bienvenida, cariño, y por favor preséntate. Cuéntales a nuestros espectadores quién eres y a qué te dedicas. Hola Natalia, muchas gracias por la oportunidad de conversar. Me llamo Silvia Szczesniak, saludo a todos con mucho cariño. Soy cofundadora de la plataforma Respirit Me, que apoya el bienestar humano. En lo personal y también profesionalmente, por supuesto, soy arquitecta, me dedico a la neuroarquitectura y también divulgo este conocimiento. Es una combinación de neurobiología y psicología, así que el ser humano está muy presente en mi trabajo. De ahí también nace mi pasión por la plataforma Respirit Me y por integrar a terapeutas y métodos naturales con personas que buscan apoyo. Pues está muy bien, de verdad te agradezco mucho por tu iniciativa porque creo que será de mucha ayuda para muchas personas que están buscando una solución para sí mismas, que buscan expertos y que en un solo lugar se pueda encontrar a esas personas, pues simplemente es genial. Pero hoy queremos hablar contigo sobre la soledad. Dime por favor, ¿la soledad en general es actualmente un tema tabú o se está volviendo cada vez más popular? ¿Cómo lo ves tú? Esa es una muy buena pregunta. Yo misma vengo de un lugar donde luché con esa soledad, procesé ese tema muy profundamente. Creo que, de hecho, también lo vemos en las investigaciones que hicimos en el espacio y en Respirit Me, realizamos ese tipo de estudios. Y sin embargo, esa soledad, aunque creo que sigue siendo un tema tabú en general, y lo que veo que sucede, por ejemplo, en la percepción de las redes sociales, ¿verdad? Donde intentan comunicar en gran medida que estar solo no es nada malo, que es algo maravilloso. Sin embargo, creo que aquí el problema es más profundo, porque ser soltero y estar solo son dos cosas diferentes, y eso también vale la pena distinguirlo. Y creo que hoy en día falta esa conciencia que todo esto se mete en el mismo saco y se cubre. Y es un poco un tema tabú, justamente cubierto con esto de ser soltero, que es algo súper, que así puedes encontrarte a ti misma, pero en realidad las personas se olvidan de sí mismas, y hasta esos estudios que realizamos con las personas que venían con nosotras hacían una prueba básica de preguntas para poder ayudarlas a ver en qué dirección deberían ir. Muchas de esas personas mencionaban la soledad y la frustración que genera, recordando que esta suele estar ligada tanto a la frustración como a la depresión. Por supuesto, esto se puede categorizar en diferentes áreas de emociones no trabajadas, programas no resueltos, incluso familiares, pero aún así, creo que en las redes sociales y en la sociedad en general, este es un tema tabú. Sin embargo, es un tema cada vez más serio y que trae consigo enormes consecuencias para toda nuestra sociedad. Exacto, dijiste algo muy interesante que es como estar solo y sentirse solo. Se generaliza todo. Entonces, ¿cómo se puede diferenciar, según tú, desde tu punto de vista, cuando una persona está sola por elección y cuando ya es soledad? ¿En qué se diferencia? Para una persona que, por ejemplo, nunca ha tenido que lidiar con esto, o incluso para alguien que está solo, para que pueda determinar si se siente solo, ¿qué significa eso en general? O tal vez es bueno que en este momento esté solo y de alguna manera eso sea bueno para él. ¿Cómo se puede diferenciar eso en general? Diré esto, creo, lo diré con mi propio ejemplo, porque no voy a ocultar que esa sensación de vacío que sentía era precisamente una fuerte sensación de soledad. A veces no me siento completa conmigo misma, es importante decirlo. Les explico de qué se trata. Recuerdo como hoy la enorme soledad y vacío que sentí por años,
y tenía la sensación de que si no estaba con alguien, si no estaba con otra persona, si no estaba rodeada de gente, amigos, familia, si no tenía a alguien a mi lado todo el tiempo acompañándome en esta vida sin importar quién fuera, sustituía a las parejas por amigas o conocidas, siempre hallando cómo llenar el vacío. Mientras sigamos sintiendo ese vacío, esa carencia y esa depresión relacionada con quedarnos solas, esa es la soledad que nos afecta negativamente. Y esa es mi perspectiva. Sin embargo, en el momento en que nos sentimos completas con nosotras mismas, podemos justamente, porque es genial que lo mencionaste, Natalia, darnos cuenta de que a veces necesitamos ese tiempo. Y lo interesante es que en el momento en que trabajamos ciertos problemas que existen en nosotras, sin importar de dónde provengan, como el momento de la vida, porque ni siquiera tienen que ser nuestros propios problemas, pueden ser problemas familiares, ¿verdad? O sea, tenemos una especie de carga heredada y seguimos adelante con esa carga. Puede resultar que en realidad si no resolvemos eso no somos capaces de sentirnos completas. Y aquí voy a ser sincera, yo fui un caso así, porque tenía una enorme carencia tanto de la infancia como de las historias familiares, que simplemente tenía que desenterrar, liberar historia tras historia y llevarles luz. Sentía esa carencia y en el momento en que se cerraban las puertas, yo intentaba buscar en realidad diferentes sustitutos. Y lamentablemente también puede pasar que buscamos esos sustitutos no solo en personas, ¿no? Sino en vicios, en la comida, por ejemplo, y tratamos de llenar ese vacío de soledad sin entender de dónde viene. Entonces, hasta que no lleguemos a esos espacios que necesitan ser llenados, a darles luz, a entender por qué sentimos ese vacío y esa soledad, pues obviamente no seremos capaces de pasar tiempo con nosotras mismas, obviamente solas, ¿verdad? Hablando de estar solas en ese sentido pleno, ¿sí? Y lo que para mí es importante es que cada persona necesita tiempo a solas consigo misma y también es muy importante recordar eso, que necesitamos ese tiempo para tener espacio para reflexionar sobre quién queremos ser, hacia dónde queremos ir y qué es lo que deseamos en la vida. Son 3 preguntas básicas que también una de mis maestras repite todo el tiempo, ¿sí? O sea, ¿quién eres? ¿A dónde quieres ir? ¿Y qué deseas en la vida? Si no pasamos tiempo a solas con nosotras mismas, no somos capaces de hacernos esas preguntas, pero al mismo tiempo, cuando tenemos esa carencia, no sabemos estar solas. Es como un círculo vicioso. En cuanto a la soledad en sí, lo curioso y también triste de todo esto es que hasta que no llenamos ese vacío, no somos capaces de crear relaciones plenas, relaciones verdaderas, donde 2 personas completas se encuentran. Podemos decir que somos 2 mitades de una naranja, pero en realidad seguimos siendo personas completas, porque una naranja partida sigue siendo una naranja completa, ¿no? Eso también es interesante porque así fue para mí. Cuando realmente me sentí completa y sentí que estaba bien, de hecho ahora ya no necesito a nadie, y de repente resultó que ese complemento llegó a mí, ¿verdad? Y logré crear esa relación consciente, completa y hermosa, que es lo que realmente buscamos en nuestra soledad, en esa frustración, ¿cierto? Entonces, resumiendo, una persona puede estar sola porque, por ejemplo, lo necesita, porque se siente bien consigo misma, porque lo necesita para regenerarse, para relajarse, para desarrollarse, para dedicarse a su pasión. Pero cuando en esa soledad o en ese estar solo empieza a sentirse mal, empieza a sentir frustración y una falta muy fuerte de esa otra persona, como dijiste, esa incomprensión o sentirse como una persona invisible, ahí ya hablamos de esa soledad de la que queremos deshacernos. Ok, pero dime, porque mencionaste que hicieron algún tipo de investigación o pruebas, ¿prestaron atención a ese tipo de muestra de la sociedad? ¿Quiénes son los que más frecuentemente tienen estos problemas de sentir, de experimentar esa soledad, de estar solos?
Eso es interesante porque incluso para el contexto de esta conversación preparé algunas investigaciones que también fueron la base de nuestro análisis. Y por ejemplo, lo que es interesante, el CBOS aquí indica que no solo los adultos polacos, sino también los polacos de entre 18 y 34 años. Así que mira, Natalia, qué jóvenes tienen problemas con la soledad crónica. Es decir, ya no hablamos solo de personas mayores como antes, que eran personas de más de 50 años, sino que también estamos tratando con personas jóvenes. Yo pienso que en gran medida, no sé qué opinas tú, también tengo curiosidad por saber tu opinión. Tenemos aquí el espacio de Internet que simplemente nos aleja mucho de esos contactos, de esas relaciones interpersonales. Sabes, yo incluso observo a mi hija, que ahora tiene 8 años, y veo cómo su entorno, no digo todo su entorno, pero tiende a esos contactos en línea, ya empieza ese contacto en línea, empiezan los youtubers, empiezan ese tipo de comunicaciones como me quedaré en casa, veré algo o me comunicaré con alguien. En mi opinión, eso es aterrador porque las investigaciones lo muestran claramente. No solo afecta a personas mayores, sino también a jóvenes de 18 a 34 años, el grupo con mayor soledad crónica. Mira, me parece que incluso estamos entrando en una cierta fórmula, digo, esa es mi perspectiva, pero tal vez incluso en una enfermedad, porque cuando algo es crónico, ya estamos tocando algunos síntomas de enfermedad, ¿verdad? Así que definitivamente, respondiendo también a esa primera parte de la que hablabas, precisamente sobre poner las cosas en orden, creo que en el momento en que alguien que nos escucha hoy siente que esa soledad no es solo para sí misma o para sí mismo, creo que ese es el momento en el que debería empezar a buscar ayuda. ¿Sabes qué? Eso que dijiste sobre el Internet, incluso escuché una vez que actualmente usamos algo así como comida rápida de relaciones. La comida rápida la asociamos con la comida, algo rápido y generalmente poco saludable, y justamente esa comida rápida de relaciones también es algo rápido y también poco saludable cuando no hay profundidad, cuando es más bien como un hola, te conozco, pero no creo lazos más profundos. Eso es justamente el Internet. Sin duda, eso tiene un enorme impacto en que los jóvenes se sientan solos, porque parecería que un joven tiene su grupo de amigos, ya sea en la escuela o en actividades extracurriculares, porque los niños van a diferentes clases, pero aún así, como dijiste, estadísticamente es un grupo donde la soledad ocurre muy a menudo, es decir, se sienten incomprendidos y no construyen relaciones fuertes. Y eso también es interesante. ¿Por qué sucede así? Que no se construyen esas relaciones profundas. ¿Es porque tenemos miedo de entrar en esas relaciones o simplemente nos falta tiempo porque todo es una carrera, todo rápido, rápido? O tal vez queremos cumplir con ciertas expectativas, ya sean expectativas de la sociedad o de los padres. Y en algún momento no hablamos de nuestros problemas, y creo que, entre otras cosas, de ahí viene todo esto, cuando no sacamos lo que tenemos en la cabeza, en el alma, en el corazón, sino que lo guardamos, muy a menudo entonces nos sentimos incomprendidos. Y no podemos encontrar a esa otra persona que piense igual que nosotros, que viva lo mismo, porque ¿cómo puedes saber en qué estoy yo si no lo digo? Porque en Internet está de moda hablar de lo bonito, lo agradable, lo que atrae, mostrar que no soy peor que otros. Tal vez sea por eso. Pero te voy a decir que yo estaba convencida de que son más bien las personas mayores las que sienten esa soledad. ¿Cómo es en general con ese grupo según lo que viste en sus análisis? Ya te explico. En cuanto a los grupos, en realidad todos los grupos están expuestos a la soledad y en general las personas mayores definitivamente también aparecen en este estudio. Sin embargo, lo que mencioné fue sobre los jóvenes, porque eso fue lo que más me sorprendió, ¿sabes? Porque justamente es lo que dijiste, ¿no? Que uno podría decir, no, está bien, solo los grupos mayores, ¿verdad? Son los que tienen problemas con la soledad, pero resulta que en realidad los grupos más jóvenes también. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Siguiendo con lo que pienso, si los grupos jóvenes ya tienen, como también dijiste muy bien sobre el Internet, problemas de soledad, incluso estos grupos
¿Cómo será entonces en los grupos de mayor edad? Y exactamente así es, los grupos de más de 50, 40 y tantos, 50 y tantos muestran mucha más soledad. Y aquí esa soledad surge también de otros aspectos, por ejemplo, que lamentablemente a menudo experimentamos diferentes tipos de separaciones, divorcios, los hijos crecen, las personas se separan, ¿verdad? En algún momento terminamos nuestras carreras profesionales, ¿sí? De diferentes maneras tomamos otros caminos, cambiamos la estructura de la sociedad a nuestro alrededor, nuestra burbuja, y también las amistades se disuelven. Y también en esos estudios se demostró que lo que está pasando hoy, en lo que vale la pena poner atención, es que realmente no queremos tocar emociones difíciles, ¿verdad? O sea, todos en las redes sociales dicen que no, que solo sonreímos, que yo soy un oasis de paz, que no importa lo que me digas, ¿verdad? Eso es tu proyección negativa, yo estoy tranquila, maravillosa, y nada de eso me debe afectar, tengo que perdonar a todos. Pero lamentablemente no funciona exactamente así. Y también a menudo hablo sobre esto con diferentes tipos de terapeutas. Además, yo también me estoy capacitando muy intensamente en coaching en escuelas extranjeras, donde de hecho tenemos que trabajar con esas emociones, porque cada emoción que no sacamos de nosotros, digamos, que no dejamos pasar a través de nosotras, resulta que simplemente se manifestará como alguna enfermedad. Y también lo que creo que vale la pena decir es que en relación a tu pregunta sobre de dónde viene todo esto en cuanto a la soledad, creo que también, y esa comida rápida de la que hablaste, creo que también está relacionada, mira, con la comida, porque yo considero, y también soy un ejemplo de eso, que cuando antes comía mucha comida procesada, justamente no me cuidaba tampoco de esa dieta mental, ¿verdad? O sea, ese detox consciente, holístico, como por ejemplo ese detox de las redes sociales, ese tiempo en el que no estás scrolleando porque de dónde viene esa comida rápida relacional. Simplemente estamos acostumbradas a los contenidos rápidos, ¿no? Reels en Instagram hasta 30 segundos porque ya perdemos esa atención, ¿verdad? Aquí comida rápida, puedes pedir comida y alguien te la prepara, procesada, entras a la tienda y tienes todo a la mano. Nadie realmente se fija en lo que te estás alimentando. O sea, no lo voy a negar, tengo la impresión de que ahora esto empieza a cambiar poco a poco, justamente gracias a personas como tú, por lo cual estoy súper agradecida, porque no voy a negar que yo era una persona que comía de manera poco saludable, comía en cualquier lugar, decía, bueno, escucho a todos esos gurús, nutricionistas, todo ese mundo, pero pensaba, ¿y qué va a pasar si como algo procesado por ahí, verdad? ¿Lo como? Pues de repente resultó que en el momento en que empecé a hacerme un detox a mí misma, empecé a mirar más dentro de mí, a profundizar en mí misma, todo se desaceleró, no solo la comida, también la limpieza intestinal que mencionas como nuestro segundo cerebro y es muy importante. Y de repente resulta que simplemente tienes claridad mental, lucidez y de pronto buscas esa profundidad. Y es tan increíble que todo esto está conectado, ¿verdad? Que miramos, ok, estoy sentada, por ejemplo, digamos, no sé, como las mujeres que tengo en la academia, ¿sí? Mujeres que vienen a cambiar su camino, mujeres de más de 50 años, y se sienta frente a mí y dice, escucha, me siento sola, ¿sabes? Cambié el rumbo de mi vida. Me siento abrumada por esto, me siento sola, estoy abrumada por lo que está pasando, no soy capaz de encontrar mi camino. Y entonces hago una pregunta y de repente resulta que de hecho mucho internet antes de dormir, comida procesada, comiendo a las carreras de manera irregular, café para empezar el día, ¿verdad? Y de repente resulta que el efecto de todo esto es esa frustración, esa soledad que en cualquier momento se va a convertir en depresión. O tal vez ya está ahí, pero la causa está en otro lado, ¿no? Después comenzamos estos estudios y participamos en el informe de bienestar humano que hicimos recientemente en Respirit. El problema en realidad es mucho más profundo y de hecho no afecta solo a un grupo específico del que todos saben que existe ese problema, sino incluso a los jóvenes, ¿sabes? También te voy a contar algo interesante que leí en los estudios. Resulta que de hecho hablé con terapeutas, también con Respirit Me, con una pareja mayor, muchísimo. Muchos padres van con sus hijos y notan que los niños pequeños ya sufren depresión y se sienten solos.
Quizá no tan pequeñitos, pero justo desde los 10 años en adelante empieza el problema. Creo que esto hace 15 o 20 años ni existía, ¿verdad? La pregunta es, ¿de dónde viene esto? Exacto, mira, antes hablábamos de la soledad, que realmente una persona, bueno, hay un divorcio y la mujer o el hombre se sienten solos, se sienten incomprendidos, abandonados, o el síndrome del nido vacío, cuando realmente los padres dedicaron toda su vida a los hijos, de repente los hijos crecieron, normalmente eso pasa muy rápido, se fueron de la casa y los padres sienten que, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿A quién cuido ahora? También hay ese vacío y entonces una persona puede sentirse sola cuando alguien pierde, cuando muere una persona cercana, alguien se queda solo, pues eso es como lógico. Sin embargo, el hecho de que teniendo una familia completa, alguien de la familia o un hijo se sienta solo, bueno, eso ya es realmente un problema muy complejo. Y creo que sí, como dijiste, que aquí tanto el internet como nuestro ritmo de vida y que, bueno, no quiero que suene como que es culpa de los padres, no es culpa de los padres, creo que es nuestro ritmo de vida que de alguna manera no entramos en relaciones más profundas con nuestros hijos, porque antes simplemente era diferente, todo era diferente, funcionábamos diferente, incluso construíamos relaciones diferentes con nuestros amigos. Recuerdo cuando no había celulares y pocos tenían teléfono fijo. Y para ir a casa de una amiga a tomar un café o un té, no era necesario llamar y ponerse de acuerdo 2 semanas antes para ver si tenía tiempo y si nos íbamos a ver. Ibas a la tienda, comprabas algo para no llegar con las manos vacías, tocabas la puerta, si estaba en casa, genial, tomabas café juntos, si no regresabas después. Así era antes, ahora todo es diferente. Ahora coordinamos, pero seguido no nos acomodan las fechas y solo vemos a nuestros amigos de vez en cuando. ¿De qué hablamos? Del clima y de lo que pasa en general, sin profundizar en relaciones o emociones. Es igual con los niños. Al llegar de la escuela traen mucha información y distintas sensaciones. Y debería compartirlo con sus padres, pero el padre en ese momento está muy ocupado. Acaba de regresar del trabajo, otros trabajan remoto o siempre están ocupados con otros negocios, así que el ritmo de vida influye. También influye lo que mencionaste sobre la comida. Es sumamente importante que nuestra flora bacteriana, la que habita en nuestros intestinos, en realidad dirige nuestra vida, nuestras hormonas, nuestros antojos, y dependiendo de cómo la alimentemos, así será la flora que tendremos, ya sea la saludable, que nos apoya y apoya nuestra salud, o lamentablemente la que causa enfermedades. ¿Y ves aquí qué se puede hacer? Porque dijiste que a veces vienen mujeres contigo y en la conversación dicen que se sienten solas. Me parece que eso ya es una buena señal, que puede identificar lo que siente, cómo se siente. Me parece que es aún peor cuando una persona que realmente se siente sola ni siquiera se da cuenta de lo que le está pasando. Se pregunta, ¿qué me pasa? ¿Qué hay de malo en mí? ¿Qué hice mal para que mi relación no funcione, el trabajo no marche bien o la vida no sea como quiero? Simplemente no estoy satisfecha. ¿Y qué se puede hacer en esa situación? ¿Qué se le puede aconsejar a una persona así cuando, por ejemplo, en este momento simplemente dice algo no está bien en mi vida? ¿Cómo puede afrontarlo? ¿Qué aconsejas ya que pasaste por algo similar? Ay, querida, te diré esto. Definitivamente desaconsejaría buscar esa ayuda en amigas o conocidas, porque claro que siempre es un apoyo muy valioso. Pero creo que en ese tipo de situación, te lo digo desde mi experiencia, ¿sabes? Perdí mucho tiempo, muchos años, porque estaba convencida de que, bueno, sé que algo no está bien, que algo simplemente no funciona, pero, ¿sabes? Primero lo tapaba con comida, con sustancias o con diferentes tipos de relaciones, y primero eran esas cosas que solo llenan el vacío, así lo llamaría, ¿no? Luego venía esa etapa, porque normalmente también tengo la impresión de que suele ser así, que la vida en algún momento nos obliga a que finalmente tomemos una decisión. Y yo iba posponiendo ese tema, lo posponía una y otra vez, todo el tiempo estaba frustrada, hasta que realmente me quedé sola en el 4 mes de embarazo, por decisión propia, en parte, ya que la relación era bastante tóxica. Aquí, sin criticar a nadie,
Siempre hay dos personas que se atraen y solo había que actuar. Hoy, al recordarlo, veo que tuve muchas señales de advertencia, primero naranjas y luego rojas, pero temía enfrentarlas. Creo que también aquí vale la pena hablar de ese miedo, de que muchas veces tenemos miedo, sentimos que algo no está bien, pero nos da miedo, como yo digo, levantar esa alfombra y mirar debajo, ¿no? O sea, estamos en un lugar, ya sabes, como indefinido, que por un lado sentimos que algo no está bien, no somos felices, sentimos cierta incomodidad, malestar, tal vez los inicios de una depresión o tal vez ya estamos en depresión. No queremos dar ese siguiente paso. ¿Por qué? Porque enfrentarse a esa primera fase es muy difícil. Debido a que el ego nos va a bloquear, el ego nos bloquea, es un mecanismo que, bueno, por un lado está para protegernos, porque el ego está ahí para crear límites seguros, digamos, para nosotros, como decir, oye, tienes que sobrevivir, yo te ayudo a sobrevivir aquí, así que no saltes de ese techo, ¿verdad? No. No entres al fuego, ¿verdad? Digamos, porque vas a morir, ¿no? Pero en el momento en que tenemos que trabajar en nosotras mismas, el ego tiene el mismo mecanismo. Dice, no vayas ahí, porque yo voy a morir, porque yo como ego voy a morir. Sí, esa identidad va a cambiar, pero para bien siempre hay alivio después. ¿Qué hacer en ese momento? En mi opinión, simplemente hay que atreverse, hay que ser valiente por una misma, porque esa situación tarde o temprano nos va a alcanzar y probablemente a algunas mujeres les llegue en el momento menos agradable, o sea, puede llevar al divorcio, puede llevar a una separación, ¿verdad? Ese lugar en el que está, tal vez empiece a vivir con un sobrepeso enorme, porque, por ejemplo, eso será lo que la llene, ¿no? Un relleno, tal vez caiga en algún vicio, ¿sí? No siempre tiene que ser alcohol, puede ser azúcar, puede ser, ¿verdad?, el uso excesivo de pantallas. Ahora, hay muchísimas cosas de esas y solo se quedará atascada. Y si hoy puedo aconsejarle algo a alguien, después de escucharnos aquí, después de esta conversación, toma el teléfono. Hay 1000 posibilidades. Si, por ejemplo, existe la plataforma Respirit Me, sabes, incluso pienso que tu libro es un excelente punto de partida porque hay un mecanismo muy bueno que cuando tenemos miedo, digamos, de enfrentarnos cara a cara con nuestro demonio, digamos, podemos rodearlo, es decir, podemos empezar con cosas pequeñas, como yo también lo hice de alguna manera, porque el embarazo es un momento en el que tienes que empezar a fijarte en lo que comes, ¿verdad? Porque ya no comes solo para ti, así que para mí la dieta fue el comienzo de todo. Tuve que dejar todos los estimulantes, incluido el alcohol, que absolutamente nos desconecta enormemente de nuestra propia conciencia. Así que a menudo me encuentro con mujeres que dicen, ay, una copita de vino en la noche, una copa no me hace daño y luego como sano durante el día. No, lamentablemente no es así. Hay estudios sobre esto y te animo a revisarlos. Incluso podemos adjuntarlos después al episodio si quieres. Hicieron estudios sobre cómo estudiaron el sueño en varios contextos, incluyendo cómo una copa de vino lo afecta. No dormimos, no somos capaces de entrar en la fase REM después de una copa de vino, o sea, no somos capaces, el sueño es necesario para que nos regeneremos, ¿verdad? No somos capaces de regenerarnos, así que en realidad, si tomas una copa de vino, puedes estar segura de que esa noche no será una noche de sueño real, solo vas a aparentar que dormiste, ¿verdad? Y es increíble que yo, por supuesto, tuve que empezar por la dieta porque así me llevó la vida, digamos, me motivó de alguna manera bonita, viéndolo bien, pero eso fue lo que me dio esa conciencia y eso es lo que podría decirle a una mujer así para motivarla si tiene mucho miedo, si necesita encontrar esa fuerza para atreverse a seguir adelante. Empezar justamente por esa dieta, tomar tu libro Desintoxicación Consciente, empezar por la desintoxicación. Los cambios vendrán solos, porque yo misma recorrí ese camino, sé cómo influye la dieta, sé cómo me siento hoy también. Mira, lo interesante es que no lo voy a negar, a veces peco, me como un chocolate, porque amo el chocolate, no lo niego, pero siento el azúcar al día siguiente, siento incluso en la cabeza la falta de claridad mental.
Así que si tuviera que recomendar algo, recomendaría empezar, aunque sea por la alimentación, y luego entrar a nuestra plataforma. Para eso fue creada esa plataforma. Y, por ejemplo, hacer un test, ver, orientarse, ¿sabes? Dar vueltas alrededor de ese tema. Bueno, ¿qué me aconsejarías aquí, no? Respirit Me. Súper, súper. Entonces sí, dieta, desintoxicación, hacerse un test. En caso de necesidad, buscar un especialista. Entiendo que en tu plataforma se puede encontrar justamente a ese tipo de especialista, porque entendí bien que tienen diferentes áreas, diferentes expertos más relacionados con esa medicina holística. Esos expertos están en varias ciudades, así que cada quien puede encontrar a alguien localmente o agendar consulta en línea, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se puede así? Sí, definitivamente, por supuesto, lo que es importante es que tenemos una herramienta muy buena, precisamente este test del que hablé, que es el llamado test de tu método, porque está claro que no todas las personas, primero, estarán listas para empezar desde un lugar determinado y segundo, no todos los métodos serán para todas las personas, ¿verdad? Porque realmente hay muchos métodos, son varias decenas, si no es que 100, y por supuesto en diferentes ciudades se puede hacer en línea, se puede hacer presencial, eso ya depende de cómo prefiera cada quien. También se pueden leer opiniones sobre los especialistas y eso es hermoso. Sin embargo, el test de tu método funciona de tal manera que, en base a las respuestas seleccionadas o completadas sobre tu estado de salud, tu estado mental o, en general, tu situación en la vida, está diseñado de tal manera que te dirige hacia una especialidad específica, precisamente en el área donde más necesitas ese cambio. Así que también es una herramienta hermosa porque justo después de obtener el resultado del test, puedes, por así decirlo, leer sobre ese método, puedes informarte sobre qué es ese método, porque también recibes un paquete completo de información. Además, cada método está descrito en nuestra plataforma, así que te animo mucho a que lo revises. No, súper, eso es realmente muy interesante porque creo que cualquier persona, independientemente de si tiene algún problema o simplemente siente esa necesidad, puede hacerse ese test y ver qué es lo que realmente necesita nuestro cuerpo, porque a veces no sabemos escucharlo, incluso nos da señales sutiles, pero como son tan sutiles, muy seguido no les prestamos atención y solo nos damos cuenta cuando el problema ya es realmente serio. Y me he dado cuenta de que a veces incluso en aspectos como la soledad, la ansiedad, la irritabilidad o incluso los primeros signos de depresión, muchas personas al principio no les prestan atención porque piensan, no voy a ir al psiquiatra porque no estoy enferma mentalmente. Pero la gente empieza a prestar atención cuando ya aparecen problemas de salud, de repente baja la inmunidad o hay problemas del corazón, incluso a una edad joven, o aparecen enfermedades autoinmunes. El problema es que al ir con un especialista específico, incluso si alguien tiene la enfermedad de Hashimoto, pues va con el endocrinólogo porque algo no está bien con su tiroides. Y probablemente no le dirá al psicólogo que antes hubo esas situaciones. Incluso durante mucho tiempo, cuando me sentía mal, cuando estaba sola, me sentía sola, sentía frustración para mirar qué causó esos problemas, para actuar sobre ese nivel de cortisol, para actuar precisamente sobre esa causa. Porque ¿de qué sirve tratar el síntoma si la causa sigue ahí y el problema solo se va a agravar? A menudo es así. Y vale la pena, hablando de prevención de la salud, hacer esas pruebas cuando aún no hay problemas graves y actuar. Eso es genial, así que sí, está muy bien. No sé qué recomiendan en esas pruebas, qué métodos diferentes hay. Tal vez puedas hablar de algún método interesante, tal vez mencionar cuál podría ser. Un método interesante del que muchas personas quizás ni siquiera hayan oído hablar y vale la pena aprender más sobre él. Escucha, en serio, primero que nada, está genial que hables de esto y que preguntes, porque empezaré por el final. Primero hablaré del método, pero también quiero decir algo sobre los síntomas. Qué bueno que hablamos de esto y mencionas que son síntomas, porque sí lo son. Yo soy un caso en el que durante años lidié, escucha, con úlceras estomacales y con el síndrome de intestino irritable. ¿Y qué resultó? Por supuesto, esos solo eran síntomas. Y simplemente andaba, escucha, de médico en médico, porque como dijiste, alguien tiene Hashimoto, pues claro, de inmediato al endocrinólogo, ¿no? No necesariamente, ¿verdad?
Por supuesto, eso lo dejamos a decisión de cada persona, pero yo puedo decir por mi experiencia que en el momento en que manejé mis emociones y claro, mejoré mi alimentación, ya no tengo ningún problema con el síndrome de intestino irritable y las úlceras que me acompañaron durante años simplemente desaparecieron. Tras 3 meses de medicamentos al mes volvió el dolor de estómago. Yo pensaba que era imposible, un círculo vicioso. Y de repente resultó que cuando trabajé en mis emociones, aquí es donde quizá pasemos a los métodos. La respiración holotrópica la recomiendo mucho. Es un trabajo a nivel subconsciente. De hecho, todos los métodos en los que trabajamos a nivel del subconsciente, es decir, donde llegamos a esas partes subconscientes, ahora son muy efectivos y se habla mucho sobre el método de la hipnoterapia. Para ese tipo de psicoterapia es muy útil añadir métodos no convencionales como la hipnoterapia, ya que las personas que la usan durante o después de la terapia logran resultados excelentes y aceleran su proceso. Al trabajar ciertos temas, cuando usan la hipnoterapia, resulta que muchos psicoterapeutas están empezando a capacitarse en hipnoterapia, en cómo llevar a cabo esa hipnoterapia, porque tiene efectos increíbles y creamos nuevas conexiones neuronales. El cerebro ya no recuerda que seguía cierto patrón y que ante una situación respondía sí, lo haré, aunque todo en él decía no lo hagas. Eso venía, por ejemplo, de la infancia. No sé, tenía una mamá dominante, ¿verdad? Una mujer adulta suele tener problemas para decir que no, es poco asertiva y luego se siente sola, pues se vuelve invisible. Y de repente resulta que todo eso se elimina con la hipnoterapia en 1 o 2 sesiones y se crea algo nuevo, construimos una nueva conexión justo a nivel subconsciente. Y el problema desaparece por completo, ¿no? Y ella ni siquiera se da cuenta de que se comporta diferente, ni siquiera lo sabe. Y ese es uno de los métodos que recomendaría mucho. El segundo método del que ya hablé, el primero, es la respiración holotrópica. Es un método creado por Stanisław Grof. Y él inventó una forma de terapia que desactiva la corteza externa del cerebro, es decir, la parte responsable de la conciencia y el control. Y llegamos precisamente a las capas subconscientes a través de la música, el grupo y bloqueando la vista, ¿sí? O sea, el sentido de la vista tenemos los ojos cerrados, llevamos una venda, música fuerte y trabajamos en grupo durante 3 horas. Escucha, los efectos son increíbles. Yo participé en esas sesiones y resolví muchas cosas. Un método que también recomiendo mucho es el método Access Boss. Este es un método en el que tenemos puntos en el cuerpo que, verdad, el terapeuta toca y también libera emociones. Códigos emocionales, códigos corporales, biología total, creo que también te suena, o sea, esa conexión entre el cuerpo y la mente. Y como que todos los síntomas que hay también los recomiendo mucho. Te soy sincera, no sé qué no recomendaría. Para empezar, la hipnoterapia es excelente y la respiración holotrópica es ideal para los más avanzados o valientes. Códigos del cuerpo, códigos de las emociones y, por ejemplo, la biología total también, porque está conectada un poco con los códigos del cuerpo. La medicina china también, por supuesto, así que esos son métodos que yo recomendaría. Súper, hay muchos métodos, está bien, es bueno tener de dónde elegir, pero ya siento que algunos espectadores pueden decir, oh no, esto es algo tan difícil, tan complicado, me da miedo. ¿Sabes? Cuando dijiste que si alguien es más consciente, creo que se va a interesar en el tema. ¿Y qué les aconsejarías a las personas que quisieran hacer algo? ¿Por dónde empezar? Sí, como decías, conviene iniciar con pequeños pasos que uno pueda hacer solo, ya que esos métodos requieren expertos y trabajo conjunto. ¿Qué se puede hacer en casa por uno mismo para sentirse mejor? Qué bueno que lo preguntas, escucha. Pronto lanzaremos nuestra aplicación también para personas que buscan apoyo y después de hacer una prueba así, se podrán activar métodos. Habrá una lista de reproducción dedicada para calmarse y relajarse en nuestra aplicación. Así que, por ejemplo,
y lo recomiendo. Incluso si no es con nosotros, puedes buscar en YouTube alguna lista de reproducción para calmarse y relajarse. Algo que funcione en una frecuencia específica, solo escribe tranquilidad, relajación y comienza ahí. En mi opinión, la regularidad es clave. Conviene iniciar el día con 5 minutos diarios, cada mañana al despertar o antes de dormir, para calmar el sistema nervioso. A eso le añadiría un libro, y aquí siempre lo recalco, tu libro es genial, así que definitivamente te animo, querida mujer, si estás escuchando esto, a que empieces con un libro así, con música, y yo también añadiría esa música. Cuando la música suene bien aquí, puede surgir miedo al principio porque a veces no estamos con nosotras mismas y estamos sobreestimuladas. Tenemos que entender que hoy en día, lamentablemente, estamos sobreestimuladas por todo lo que está pasando. Los estímulos del trabajo, familia, pareja, relaciones y redes sociales nos llegan de todos lados. Y eso lamentablemente es un hecho, así que en el momento en que por 5 minutos durante la primera semana o incluso 2 semanas nos quedemos solas con nosotras mismas, puede resultar que aparezca la ansiedad y yo voy a querer interrumpirlo. Respiración profunda, inhalar, exhalar, encontrar alguna forma de respiración, ¿sí? Muy pronto también estaremos trabajando en eso, habrá ejercicios así en nuestra aplicación, pero por ahora también puedes buscar e ingresar ejercicios de respiración, por ejemplo, 4x4, ¿sí? O sea, respiro 4 veces, ¿verdad? Inhalo, exhalo. Buscar este tipo de soluciones también está bien, y cuando salgamos de la casa después de estas 2 semanas, en general recomendaría un masaje, incluso empezar con un masaje. Puedes encontrarlo con nosotros o en la plataforma, buscar en tu zona o preguntar a alguna amiga por un buen masajista. Los consejos de una amiga son valiosos, claro, para regular el cuerpo. Lo que también podría sugerir es que si ya escuchamos esa música, respiramos un poco, movamos el cuerpo, aunque sea 5 minutos, de verdad no se necesita más, saltemos en el lugar, activemos la linfa, ¿sí? O sea, diferentes tipos de ejercicios, mover los brazos de manera relajada, aunque sea 1 minuto. También en YouTube puedes encontrar ejercicios para activar la linfa, ¿sí? Y lo que también recomendaría es que muchas veces nos sentimos abrumadas. Dios, entonces ahora tengo que escuchar estos 5 minutos de esto, 5 minutos de aquello, y de repente se convierten en 25 minutos. No, elige tú misma, despierta y piensa, ¿qué quiero hacer hoy para mí? 5 minutos, si se te ocurre escuchar música, pon una canción, ni siquiera tiene que ser de meditación, porque aquí también se trata de construir un hábito, ¿verdad? O sea, si nosotras, por así decirlo, si nos gusta alguna canción, empecemos con esa, escuchémosla incluso 5 días seguidos, pero poco a poco encontremos esos 5 minutos para nosotras, porque incluso esos 5 es un poco como, ¿sabes qué? Yo empecé a correr después del embarazo, me encanta correr, aunque en ese entonces no me gustaba tanto, pero yo empezaba, incluso corría 100 metros, decía voy a salir aunque sea por esos 100 metros, me pongo los tenis, bajo en el elevador, camino al parque, corro esos 100 metros y me siento en la banca. No importa si solo me senté, lo importante es que ya salí y lo hice. Ese método funciona muy bien, así empiezas a crear un nuevo hábito. Hazlo constantemente, aunque solo saltes 1 minuto o te pares frente al espejo. Al día siguiente quizá muevas la mano, cierres los ojos o escuches música. Súper, escucha. Muchos consejos maravillosos, pero creo que esa frase que dijiste es como el lema principal. Querida, cada mujer, y también aplica para los hombres, que se pregunten, ¿qué necesito hoy para mí y qué puedo hacer hoy justamente para mí? Excelente, excelente, Silvia, muchísimas gracias. El enlace a tu maravillosa plataforma, por supuesto, lo pondremos debajo del video para que la mayor cantidad de personas pueda aprovecharlo. Te agradezco mucho por arrojar luz sobre este tema. Creo que más de una persona se beneficiará, tanto quien ya se siente sola como quien siente que algo no está bien con ella. Incluso quienes parecen estar bien pero buscan conocerse mejor al profundizar en el tema. Gracias, mi querida, y creo que aún nos encontraremos para hablar de otros temas interesantes. Querida, también te agradezco mucho por la conversación. Fue un gran honor para mí poder estar aquí. Gracias a todos.